Muy buenas noches a todos. Agradecemos la presencia puntual de todos ustedes en un evento con una formalidad y una emotividad muy especial para el Partido Acción Nacional en esta ciudad de Irapuato. Antes que nada quiero agradecer la presencia del presidente municipal, Ricardo Ortiz Gutiérrez, del senador Erandy Bermúdez, de Víctor Zanella, diputado local, secretario del Ayuntamiento, Javier Alcántara, Diego Barroso, regidor, y de los panistas importantes que alcanzo a ver en la vida de lucha en esta ciudad, el profesor Refugio López Velázquez, Lupita López Mares, la maestra Consuelo Camarena, y que a nombre de tantos luchadores sociales que hemos participado de la construcción de esta ciudad, de Guanajuato y de México, pues nos da mucho gusto rendir homenaje. No podíamos pasar desapercibido el momento. Les platico de manera muy breve cómo va a consistir este homenaje. Tenemos y agradezco la participación de la orquesta y coros del conservatorio. Vamos a tener la interpretación del Requiem de Mozart en varios momentos. En primer lugar, en la parte del introito, Requiem aeternam y Kyrie eleison. Después haremos la primera remembranza de don Baltasar Alcántara. Inmediatamente después continuaremos con Dies Irae y Rex Tremendae del mismo Requiem de Mozart. A continuación tendremos el mensaje en video de Alfredo Ling Altamirano, que fue compañero de don Baltasar Alcántara. Después continuaremos con la parte lacrimosa del Requiem de Mozart. Enseguida las palabras de Eduardo López Mares en representación de Román Cifuentes, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN. Después la pieza Hostias también del Requiem de Mozart. Enseguida las palabras de Juan Miguel Alcántara Soria y terminaremos con la pieza Lux Aeterna del mismo Requiem de Mozart. Muchas gracias, iniciamos. Para la dirigencia del Partido Acción Nacional en Irapuato, era indispensable no dejar pasar el recuerdo de uno de los fundadores de nuestra institución en la ciudad. Don Baltasar Alcántara fue también nuestro primer candidato a presidente municipal en 1979. En este año se cumplirá el 40 aniversario de ese suceso. No solo por su figura, por su personalidad y calidad humana, sino por lo que representa para todos los que hemos experimentado
las batallas en defensa del bien común, en defensa de la democracia y de la libertad y los derechos del ciudadano para participar en la construcción de este país bajo los colores azul y blanco. Sus acciones de congruencia en lo público y en lo privado, el trabajo desinteresado en la capacitación, el llegar a poner sus bienes personales, como tantos otros, para el bien de la comunidad, el prestar su casa de la Calzada como sede del PAN por muchos años, la responsabilidad de plasmar su sólida formación espiritual hacia lo tangible, que lo llevaron con férrea convicción a desarrollar un trabajo político a la comunidad, un esfuerzo obligado que había que asumir en toda su dimensión, en momentos muy difíciles para todos los que, desde la oposición, promovieran la libertad y la democracia. Con su esfuerzo y con el esfuerzo y tesón de tantos militantes anónimos, hoy habitamos una ciudad que desde 1998 es gobernada de manera ininterrumpida por el PAN. Con 21 años seguidos, que serán 24 en este ejercicio, vivimos en una de las ciudades con más larga permanencia continua de acción nacional en el estado de Guanajuato. Hoy, en estos momentos que en el país se requieren de nuevas formas de participación democrática y de una más creativa labor de los militantes del partido para enfrentar las amenazas que se vislumbran en el panorama nacional, con una ciudadanía cada vez más exigente con los partidos, pero menos inclinada a la participación comunitaria, con graves problemas nacionales de corrupción y de falta de justicia. Deseo magnificar la imagen y el ejemplo de don Baltasar Alcántara, con el ánimo de que su trayectoria y sus logros, unidos a los esfuerzos de tantos militantes y ciudadanos anónimos que han luchado por el bien común, nos emocionen, nos fortalezcan y nos impulsen a retomar el camino original, aquel camino que consistía de la aportación generosa de tiempo, generosa de aportación de experiencia y de recursos, sin esperar nada a cambio que no fuera la posibilidad de vivir en una comunidad respetuosa del ser humano, en lo material y en lo espiritual. Una comunidad en la que el bien común nace de un esfuerzo familiar a base de disciplina, de entrega y de fe, y que se traduzca en una comunidad unida a través del principio subsidiario, en una comunidad en la que se vive el resultado del trabajo de todos, producto de haberse hecho con disciplina, con entrega y con fe. Todos tenemos talentos, todos tenemos que ser productivos y hacerlos rendir, algunos al 100 y otros a más del 100. Pareciera que hoy, con tan implacable velocidad tecnológica en la comunicación, lo sabemos todo, pero la verdad es que no hemos entendido que tenemos que asumir una respuesta diferente a la exigencia más ruda del ciudadano común. Es por eso que me congratulo el que hoy honremos la memoria de don Baltasar Alcántara y visualicemos que lo que viene solo lo podremos enfrentar como él, con disciplina, con entrega, con fe.
A continuación, escucharemos el mensaje de Alfredo Lin Altamirano. Muy buenas noches, amigos panistas de Irapuato. Hoy me dirijo a ustedes con un enorme placer de poder compartir lo que fue nuestra amistad con Baltasar Alcántara Torres, a quien todos conocíamos afectuosamente como Don Balta. Baltasar era un hombre ya formado cuando yo lo conocí. Él tenía una formación filosófica. Era un hombre que tenía toda la experiencia de la vida, pero que sin embargo su experiencia no la consumía para él solo, sino que la compartía con quienes le acompañábamos en esa tarea tan importante de la política de bien común. Él nos comentaba que perteneció a la Acción Católica de la Juventud Mexicana. En varias ocasiones platicábamos con un maestro que tuvimos en común, don José González Torres, y por azares del destino, ahora coincidíamos en esta enseñanza común. Don José González Torres, también de formación cristiana, nos inspiró para que hiciéramos del Partido Acción Nacional una tarea de apostolado. Era don Balta un convencido de la democracia. Decía que era la única forma de ponernos de acuerdo. Yo compartí con don Balta 3 años muy importantes de nuestra vida. El periodo que abarcó de septiembre de 1985 a septiembre de 1988, cuando ocupamos el honrosísimo cargo de ser diputados locales en el estado de Guanajuato. En ese conocimiento que tuve yo de él, me pude percatar de que era un hombre congruente. Lo que decía, lo hacía. Lo que pensaba, lo decía, sin dobleces. Y entonces, cuando un hombre hace lo que dice y lo que piensa, es un hombre cuyo ejemplo debemos todos de seguir. Y nosotros dos conformábamos un grupo parlamentario muy modesto, pero muy combativo. Éramos 4 diputados. Y del otro lado, pues había 17 diputados del PRI y algunos de los otros partidos políticos también en condiciones de minoría. Baltasar llegó a la diputación por una sugerencia, una propuesta para que fuera incluido en la lista de diputados de representación proporcional por los panistas de Irapuato. Baltasar era un diputado respetado por todos los partidos políticos, y ellos también le decían don Balta. En alguna ocasión, cuando teníamos que ir a Irapuato, a las oficinas del PAN, todo mundo se sorprendía si alguien preguntaba, ¿dónde quedan las oficinas del PAN? La respuesta era muy sencilla, junto a la casa de don Baltasar. Allí encuentras las oficinas del PAN. No había dinero para pagar una renta, no había financiamiento público. Por lo tanto, era prestar una parte de tu familia para el servicio del Partido Acción Nacional. Así fue don Balta, generoso desde el principio hasta el final. Recuerdo con mucho cariño que conforme pasaba el tiempo, nos preguntábamos 4 sencillos diputados qué podríamos hacer para que nuestras propuestas trascendieran. Dice don Balta, tenemos que dejar un testimonio, por lo menos un testimonio. Y así lo hicimos. Finalmente, no quiero yo cansar con un discurso muy largo. Quiero centrar en esta parte final que don Baltasar Alcántara Torres fue uno de los pilares que deben de ser considerados, uno de los pilares del panismo en Irapuato. Si hoy existen grandes liderazgos en Irapuato, dentro y fuera del Partido Acción Nacional, es gracias al ejemplo de hombres como don Baltasar Alcántara Torres, a quien debemos recordar con mucho cariño por su generosidad, por su congruencia
y sobre todo porque nos dejó como herencia a su familia dentro del PAN. Muy buenas noches. Muchas gracias a todos por estar presente el día de hoy. Y antes que nada, a nombre del Comité Directivo Estatal y de su presidente, el licenciado Román Cifuentes Negrete, externamos nuestro respeto y admiración por don Baltasar Alcántara Torres. Y mandamos también nuestras sinceras condolencias y solidaridad a los familiares y amigos, pero especialmente nuestras condolencias y solidaridad con la señora Chuyita, con Juan Miguel, con Lolita, con Pilar, con Paco y con Gabriel. Y antes de continuar, vamos a solicitar a todos los presentes si nos podemos poner de pie y brindar un minuto de aplausos en honor de don Baltasar Alcántara Torres. Muchas gracias. Hablar de don Baltasar Alcántara Torres, mejor conocidos por todos, como lo decía Alfredo Link, como don Balta, es hablar de una parte muy importante del Partido Acción Nacional y sobre todo de la familia panista. Porque si no es por la sangre, sí es por el lazo que nos une a los panistas de la primera hora. Las familias de don Balta, de don Chava Márquez, de don Julián Onofre, de don Cuco, de la familia Camarena Gómez, de la familia Hernández Hernández, de la familia Casillas Martínez y de muchas y muchas familias que tuvieron el gusto de acompañar en las luchas a don Balta. Era un puñado de hombres y mujeres libres que mostraron su amor a México a través de cooperar para múltiples causas, como en su momento y como bien lo decían, para pagar una renta de un local en el cual podían reunirse y reunir a más personas para hablar de México, para formar conciencia, para animar a mucha gente a participar en una lucha política, en una lucha pacífica que duraba muchos años, en una brega de eternidad, para hablar en aquel entonces de valor, de preparación, de civismo
y de honor. Recordemos a don Baltasar Alcántara Torres cuando estuvo en las épocas difíciles del partido. Sí, en aquellas épocas difíciles, cuando el partido en Irapuato no tenía para pagar la renta de las oficinas que estaban en Avenida Guerrero, en la Avenida Revolución o en el Pasaje, y que don Balta en su momento con generosidad prestó su casa. Hoy el PAN sesiona en Las Reinas, pero el primer lugar que yo recuerdo de las oficinas del PAN fue la casa de don Baltasar Alcántara y su distinguida esposa Chuyita. Don Balta, su familia y los panistas de Irapuato de los años 60 les tocó picar piedra, les tocó recorrer colonias y comunidades, tocar puertas, hacer visitas domiciliarias. Mucha gente en aquel entonces ni los atendía porque éramos oposición y porque también decían, ¿para qué escucharlos? ¿Para qué escuchar si siempre ganaba el partido oficial? O más bien también porque la gente tenía otras preocupaciones que interesarse precisamente en las cuestiones políticas del partido. Pero no todo era negativo. También don Balta y los panistas de aquel entonces se dieron cuenta que había mucha gente que sí les atendía, que gente que se convencía al escucharlos hablar de Acción Nacional, pero que no podían participar porque les faltaba saber y conocer más. También recordemos a don Baltasar Alcántara como gestor de la acción social. Una anécdota que me permito comentar y que seguramente algunos han de recordar es que en aquellos años había mucha gente adulta en Irapuato, gente que no sabía leer ni escribir. Y ante ello, durante varios años, don Balta, con su familia y más familias de panistas, dedicaron la acción social del partido a ir a colonias y comunidades a enseñar a leer y escribir. Y ahí iba don Balta, seguido por su esposa doña Chuyita, por Juan Miguel, por Lolita, por Pili, Paco, Gabriel, en compañía en esas campañas de alfabetización a Purísima del Jardín u otras comunidades, llevando también el mensaje y la bandera de Acción Nacional. También es importante resaltar que don Baltasar fue una persona íntegra, de una sola pieza, esta persona que se la jugó toda su vida con Acción Nacional. Y así lo vimos en campañas, en visitas casa por casa, lo vimos hacer engrudo, pegar propaganda, pintar postes, pinta de bardas, colgar gallardetes, repartir volantes, pedir cooperaciones, colocar y estar insistiendo en la gente en que le compraran la revista La Nación, un medio de difusión del Partido Acción Nacional, organizar mítines, recibir candidatos, conseguir entre sus amistades, que seguramente muchos les consta, que fueran representantes de casilla o representantes generales. También debemos de recordar a don Baltasar en su faceta de gestor, como un luchador de la tiranía, como presidente de partido y como fundador del PAN en diversos municipios. Recuerdo que hace mucho tiempo se contrató, bueno, más bien no se contrató, sino que se consiguió que gratuitamente un pintor profesional que era simpatizante del PAN diera cursos de trazo y pintura de letras
para que los juveniles de aquel entonces pudieran enseñarse a hacer las bardas de nuestro partido. Es decir, unos hacían el molde y otros solamente rellenábamos lo que ellos hacían. Y así era como pintamos bardas, postes y hasta, ¿por qué no decirlo? En aquel entonces por la legislación se permitía, se pintó el Cerro de Arandas con letras del PAN. Don Balta a veces lo veíamos como presidente del comité directivo municipal o como presidente del comité regional, pero aunque fuera presidente, le entraba a todo. También detenía escaleras, también colgaba gallardetes. Mientras los muchachos ponían los pendones, él sostenía la escalera, o también se ponía a pintar bardas. Los resultados electorales en aquel entonces arrojaban miles y miles de votos para el partido oficial y más o menos entre 100 y 200 votos para el Partido Acción Nacional en todo Irapuato. Pero don Balta no se rendía y él decía que había que seguir picando piedra. Don Balta soñaba con que algún día México sería un país democrático. Don Balta anhelaba que algún día todos y cada uno de los votos fueran bien contados. Don Balta luchó para que algún día se respetara la voluntad popular. Además de seguir en la brega de eternidad, en Irapuato, a don Balta y a unos cuantos panistas más, también les tocó ir a fundar el partido en municipios en donde no teníamos presencia de Acción Nacional. Visitas domiciliarias, pega de publicidad, entrega de propaganda a Pueblo Nuevo, a Silao, a Cuerámaro, a Romita, a Ocampo. Y ahí tenemos la presencia de la familia Alcántara Soria. Y cuando volvían los tiempos electorales, a don Balta también le tocaba ir en búsqueda de candidatos. Esto tal vez nos cause sorpresa o incluso risa a algunos de los panistas actuales. ¿Y cómo era eso de ir a buscar candidatos? Pues resulta que hoy, por ejemplo, de repente nos peleamos, discutimos por querer ser candidatos a algún cargo, ya sea alcalde, regidor, síndico, diputado, senador, etcétera, etcétera. Pero antes era muy complicado ser candidato de Acción Nacional. En los años 60 y en los 70 había que ir a buscar ciudadanos, había que ir a la sociedad civil para que nos hicieran el honor, para que nos hicieran el favor de participar como candidatos de Acción Nacional. Y ahí estuvo don Balta tocando puertas, viendo caras, abriendo las puertas de Acción Nacional para los que desearan ser candidatos de este instituto. Nadie quería ser candidato porque siempre ganaba el mismo partido, y ahí estaba don Balta. Nadie quería ser candidato porque se trataba de invertir recursos que no se tenían, sobre todo porque se sabía que no se iba a ganar, y ahí estaba don Balta. Nadie quería ser candidato porque no se contaba con una suficiente estructura electoral, y ahí estuvo don Balta y su familia. Nadie quería entrarle a ser candidato porque no se respetaba el voto y no se recibía financiamiento público como ahora, y ahí estuvo don Balta. También recordemos a don Baltasar como representante del PAN ante órganos electorales y como diputado local del PAN. Es importante resaltar que en las diversas jornadas electorales
don Baltasar Alcántara fue por muchos años un digno, capaz y aguerrido representante del PAN ante consejos y demás órganos electorales. En los consejos electorales le pedían, consejo y lo respetaban. Su participación fue crucial en los trabajos de elaboración y cuidado de los padrones electorales. Tuvo aportaciones muy importantes para lo que hoy es la democracia en nuestro estado y en nuestro país. Un dato muy importante es que don Baltasar Alcántara Torres fue el primer diputado local panista que tuvo Irapuato. Por último, me voy a referir a don Baltasar y su amor al partido. Y me voy a permitir narrarles un hecho que habla de quién fue don Baltasar y de qué manera quiso al Partido Acción Nacional. Corría el año de 1985, concretamente durante el mes de junio, y con motivo del Día del Padre, sus 5 hijos aquí presentes se pusieron de acuerdo, se cooperaron y entre todos le regalaron 3,000 pesos. Imagínense ustedes, 3,000 pesos de aquel entonces, antes de que se le quitaran los 3 ceros a nuestra moneda. Bueno, sin pensarlo más, y porque eran los últimos días de la jornada que se permitía hacer campaña en aquella jornada electoral, don Baltasar decidió dedicar sus 3,000 pesos íntegros para pagar los spots de radio a favor del PAN. Y él decía, todos los spots que alcanzaran. Y así, por primera vez en la historia del PAN de Irapuato, las 2 radiodifusoras más populares del municipio transmitieron propaganda del PAN durante 2 días seguidos. Nunca esto había sido posible para Acción Nacional y se consiguió con don Balta. Bueno, ya para finalizar, y a pocas semanas de que don Baltasar se fue a la casa de nuestro Señor, ¿qué nos deja como panistas? ¿Qué nos deja como ejemplo? Primero, yo creo que nos deja un ejemplo de generosidad. Y sí, una generosidad muy especial. Y aunque sé que no son los mismos tiempos ni las mismas circunstancias, pero solo por curiosidad y a manera de ejemplo, pensemos por un momento en nuestra casa, en la casa de cada uno de ustedes, en la casa a la cual llegamos a descansar, que llegamos con nuestra familia todos los días. Pensemos en nuestra casa, bonita, fea, chica, grande, limpia o no tanto, y preguntémonos si el PAN lo requiriera en estos momentos. ¿Prestarían ustedes su casa? ¿Cederían por 1 año, por 2 años, por tiempo indefinido, su casa para que allí fueran las oficinas del PAN? Yo creo que es difícil, porque él cedió su casa, toda la planta de abajo, para Acción Nacional. En segundo lugar, el ejemplo que nos deja don Balta es su entrega a la cultura, su entrega a la preparación, su entrega al trabajo y sobre todo su entrega a su familia, a la formación integral de sus hijos. Al día de hoy, sus hijos son un orgullo y un referente nacional, estatal y municipal. Y en tercer lugar, como ejemplo, don Balta nos deja su amor al PAN como el mejor instrumento para amar a México. Amigos panistas,
seamos como don Baltasar Alcántara Torres. Sigamos el ejemplo de don Baltasar Alcántara Torres. Amemos al Partido Acción Nacional como lo hizo don Balta y seamos generosos y humildes como don Balta. Descanse en paz, don Baltasar Alcántara Torres. El panismo de Irapuato, el panismo de Guanajuato, agradece tu vida y tu acción política en Acción Nacional. Muy buenas noches a todas y a todos. Nos complace la presencia de todas y de todos. Me conmueve particularmente, y como seguramente a mi madre y a mis hermanos, las palabras que acaba de expresar Lalo. El proyecto de vida que nos ofreció mi padre remarcó las respuestas que debíamos dar a Dios, a la patria y a la familia, en ese orden. Esta dimensión cimentó sus acciones y las propuestas de ruta para educar a los nuestros. Al final de sus días, revisaba su legado, lo que en cierta manera nos convoca aquí. Ante este auditorio, él estará pendiente de saber que su vida tuvo un significado, un valor, no solo para su familia. Buscó y encontró su destino, mover las almas para procurar una vida más digna, no solo para los suyos. En un ambiente pragmático, inundado de apuestas que no duran más de una semana, él nunca perdió de vista los objetivos de mediano y largo plazo, y así tomó la estafeta política para asumir con un puñado de valientes la opción difícil pero obligatoria del esfuerzo por hacer de México un país democrático, libre y justo, empezando desde lo local. La normalidad en casa era verlo entre semana acudir a su junta del partido y los fines de semana subir el equipo de sonido a su coche e ir a perifonear solo por las calles de Irapuato y por caminos de comunidades rurales, anunciando la visita de candidatos, convocando a mítines o enseñando a votar con libertad, en ocasiones con breves discursos sobre el mal gobierno y los deberes del ciudadano. No había acceso a los medios de comunicación ni recursos para publicidad. Las respuestas tardaron, pero él nunca se desesperó. Una medianoche que yo, adolescente, pintaba con mis hermanos niños las siglas PAN en postes y árboles por el centro de la ciudad, me descalabró un desconocido molesto por nuestras pintas, a quien solo pude aventarle la cubeta de pintura azul. Al vernos mi padre regresar y a mí con la cabeza ensangrentada, tomó su pistola y salió corriendo a buscar al azulado sin encontrarlo, afortunadamente. Recordamos también, niños, el sonido de su máquina de escribir por las noches, en semanas previas a las elecciones, mecanografiando hasta la madrugada
todos los nombramientos de representantes de casilla, de ciudadanos que con dificultades se conseguían y correr en últimos minutos del registro con los últimos nombramientos. No ocultaba su indignación cuando regresaba de las sesiones de las juntas electorales distritales o municipales, controlados facciosamente por el gobierno, pero nunca pensó en renunciar. Cada día de elecciones la casa era un bullicio. Desde las 5 de la mañana transportaba con 2 o 3 voluntarios a las comunidades rurales los pocos representantes de Castilla apuntados. Al mediodía les llevaba un lunch y a esperar conocer primeras irregularidades al abrirse las casillas, reportar incidencias y al cierre recibir resultados electorales. A la medianoche recibía los últimos resultados del medio rural, todos eran Zapato, el 100% de los votos al PRI, 0 al PAN. Y alentaba a los alicaídos representantes a reafirmarse en el sentido de redoblar esfuerzos. Hacer compatible su militancia política en la oposición con la pertenencia al sindicato electricista oficialista de la Comisión Federal de Electricidad, en el cual sembró ideas democráticas que lo hicieron secretario de sección, fue uno de sus mayores riesgos en las circunstancias del régimen faccioso que se vivía. Al jubilarse, se dedicó más a la misión del partido y a trabajar su huerto. Cuando se logró la alternancia democrática en el 2000, decidió dejar espacios partidistas para dejar crecer relevos ciudadanos. 2 victorias culturales, la reforma constitucional que restablecía personalidad jurídica a las iglesias y respeto a las libertades religiosas del pueblo, logradas en época de don Luis Álvarez, y la de la democracia electoral con la alternancia, le permitían pasar la estafeta. Se decía privilegiado de ver resultados que sus antecesores no vieron. Fue un hombre de fe, de ideas e ideales, de convicciones y acciones, pecador promedio. En su lucha tenaz por sus ideales democráticos, se guió por principios a los que nunca dio la espalda. Amó a México y sus valores. A ambos sirvió con convicción y valentía. Se mantuvo imperturbable ante la indiferencia, la deserción, la burla y las agresiones del sistema que combatió. Supo que trabajar por la democracia y la libertad dentro de nuestro país debía hacerse con tenacidad y valor. Nos enseñó que nunca debemos claudicar por este México nuestro, que a ratos nos cobija y a ratos nos agravia, pero que en todo momento nos exige valor y esperanza. Valor para sonreírle y esperanza para desafiarlo sin tregua, la brega de eternidad. No nos despedimos de él porque volveremos a verlo. Se adelantó en ese viaje que todos seguiremos. Hoy simplemente queremos decirle, papá, cumpliste tu misión. Gracias. La embarcación sigue su destino. El hombre es patria que pasa, la patria es hombre inmortal.
profundo agradecimiento para la orquesta y los coros del conservatorio por la magnífica interpretación. Damos por concluido este evento, invitándolos a seguir el ejemplo de Don Balta, y para concluir los invito a ponerse de pie para entonar el himno del Partido Acción Nacional. ¡Viva la Acción Nacional! ¡Viva!